El hombre del tren nocturno. Todo empezó una noche en que perdí el último tren. Había trabajado hasta tarde y, al salir de la estación, vi cómo mi tren se alejaba entre luces amarillas y el silbido del vagón. Decidí esperar el siguiente, uno que solo pasaba cada hora, y mientras esperaba, un hombre apareció del otro extremo del andén. No parecía alguien común. Vestía un abrigo largo y desgastado, con un sombrero que le tapaba parcialmente el rostro. Se sentó a mi lado en el banco metálico y, sin mirarme, dijo: «Estás esperando el tren equivocado». Me reí nerviosa. No hay tren equivocado. Solo tengo que esperar este. No lo entiendes, dijo, su voz profunda y tranquila. No todos los trenes llevan a donde quieres ir. Algunos te llevan a donde necesitas estar. Pensé que era un tipo extraño, tal vez un filósofo urbano. Pero algo en sus ojos me hizo prestar atención. ¿Y cómo sé cuál es?, pregunté. El hombre sonrió apenas y sacó un pequeño reloj de bolsillo. Lo abrió, pero en lugar de dar la hora, mostraba mapas y rutas que nunca había visto. Si subes al próximo tren que llega por la vía 2, descubrirás algo que cambiará tu vida, dijo. Pero solo si estás dispuesta a mirar más allá de lo que conoces. Cuando el tren llegó, no pude evitar seguirlo. Subí y, sorprendentemente, el vagón estaba vacío, salvo por él. El tren se puso en marcha, y lo que comenzó como un trayecto normal se volvió extraño casi de inmediato. Las luces del túnel se mezclaban con sombras que parecían tomar formas humanas. Como si los recuerdos de todos los pasajeros que habían viajado alguna vez por esa línea se filtraran en el aire. ¿Qué es esto?, pregunté, entre fascinada y aterrada. Es la memoria de quienes eligieron el camino correcto, o el incorrecto, dijo, señalando las sombras que se movían al ritmo del tren. Cada decisión deja una marca, y cada marca puede guiar o destruir. Durante el trayecto, me mostró historias de pasajeros que había conocido en el pasado, incluso algunos de mi propia vida, que yo había olvidado o descartado. Historias de amores que nunca sucedieron, amistades que se rompieron, oportunidades que dejé pasar. El tren te mostrará lo que realmente importa, me dijo. Y si estás lista, podrás cambiar el rumbo de tu vida. A medida que pasaban los túneles, las sombras se acercaban, formando escenas que yo creía enterradas. Cada decisión que había tomado aparecía como un hilo brillante, algunas conectadas, otras rotas. Sentí miedo y culpa. Quería cerrar los ojos, pero algo me empujaba a mirar. Finalmente, el tren se detuvo en una estación que no reconocía. Era de noche, pero las luces parecían naturales, como si el lugar existiera fuera del tiempo. El hombre se levantó y dijo: «Aquí es donde eliges. Lo que hagas ahora definirá quién serás en los años que vienen». En la estación, había dos caminos, uno iluminado, lleno de puertas abiertas y voces alegres, otro oscuro, con sombras densas y silencios profundas. ¿Cuál debo tomar?, pregunté, dudando. El que te asuste menos no siempre es el correcto. Su mirada era intensa. El tren te enseñó, ahora actúa con lo que aprendiste. Respiré hondo y avancé hacia el camino iluminado. Cada paso que daba, sentía que algo dentro de mí cambiaba. La culpa, los miedos y las dudas que cargaba desde años atrás empezaron a desaparecer, reemplazadas por claridad y determinación. Cuando miré atrás, el hombre ya no estaba. Solo quedaba el silencio de la estación y el eco lejano del tren que se alejaba, llevándose consigo todas las sombras de decisiones pasadas. Esa noche comprendí algo que nunca olvidaré: la vida siempre ofrece trenes. Algunos parecen retrasos, otros atajos. Pero los que realmente importan son los que te muestran quién eres, quién podrías ser, y quién decides ser a partir de ahora. Desde entonces, nunca más temí perder un tren. Porque aprendí que incluso en las pérdidas, hay destinos que nos esperan, y personas misteriosas que nos muestran el camino, si estamos dispuestos a seguirlo. Después de aquella primera experiencia, intenté convencerme de que todo había sido un sueño. Pero no lo era. Cada vez que tomaba el metro de noche, buscaba la vía 2, el mismo vagón vacío, y el hombre del abrigo siempre aparecía, como si me estuviera esperando. Una noche, cuando subí al tren, noté algo distinto: el paisaje fuera de las ventanas ya no era la ciudad que conocía. Las luces de los túneles se mezclaban con colores imposibles y figuras que parecían flotar en el aire. Podía ver calles que conocía, pero distorsionadas, edificios que no existían y personas que caminaban en silencio, congeladas en tiempo y espacio. «Este tren no pertenece a tu mundo», dijo él, sentado frente a mí. «Es un puente entre lo que eres y lo que podría ser. Entre tus decisiones y sus consecuencias». Intenté procesarlo. «¿Qué quieres decir con puente?», pregunté, mirando por la ventana mientras el paisaje cambiaba de forma y color. «Cada elección que has tomado, cada error y cada acierto, deja un eco. Este tren te permite verlos todos, entenderlos y, si estás lista, corregirlos».
Pero no todos los que suben logran hacerlo, explicó. Muchos se pierden en los recuerdos, en la culpa, en la posibilidad de arrepentirse demasiado tarde. El tren comenzó a detenerse en estaciones que no tenían nombre. Al bajar, vi escenas de mi vida proyectadas frente a mí, conversaciones que había tenido, momentos de indecisión, decisiones que me habían llevado a perder amigos, amores, oportunidades. Cada escena estaba viva, como un teatro en miniatura. Podía interactuar, pero cualquier cambio en mi comportamiento afectaba la proyección de manera inesperada. Esto es, demasiado, dije, incapaz de apartar la mirada. Sí, respondió. La verdad duele. Pero si enfrentas tus sombras, aprendes a caminar entre ellas sin que te consuman. En la siguiente estación, vi algo que me paralizó, un vagón lleno de personas desconocidas, todas atrapadas en bucles de sus peores decisiones. Sus rostros estaban llenos de desesperación, porque ninguna había tenido la oportunidad de reconciliarse con su pasado. Si no aprendes de lo que viste, terminarás como ellos, dijo el hombre del abrigo. Pero tú tienes la oportunidad de cambiar el rumbo, no solo de tu vida, sino de las vidas que tocarás. El tren continuó su trayecto y, en la última estación, apareció un espejo enorme que reflejaba no solo mi rostro, sino todas las versiones posibles de mí, la que había tomado decisiones valientes, la que había huido, la que había amado y perdido, la que había perdonado y la que había guardado rencor. Elige quién quieres ser, dijo él, extendiendo la mano. No puedes cambiar el pasado, pero sí decidir cómo enfrentarlo y qué legado dejar. Al tocar el espejo, sentí un calor recorrerme el cuerpo. Una mezcla de miedo, alivio y determinación. Y comprendí algo profundo, el tren no era un simple vagón, era un laboratorio del alma, un espacio entre mundos donde solo los que enfrentan su verdad logran salir transformados. Cuando finalmente descendí en mi estación habitual, la ciudad parecía igual, pero yo no era la misma. Cada paso que daba era consciente, cada decisión estaba marcada por la claridad que había encontrado en aquel viaje nocturno. Desde esa noche, cada vez que pierdo un tren o una oportunidad, sonrío. Porque sé que hay momentos que nos llevan no solo a donde queremos ir, sino a donde necesitamos estar. Después de mi segundo viaje en el tren nocturno, entendí que no era un simple vagón del metro. Era un lugar fuera del tiempo y del espacio, un punto de encuentro entre vidas pasadas, presentes y posibles futuros. Pero no estaba sola, había otros pasajeros, algunos conscientes, otros atrapados en bucles de decisiones que jamás enfrentaron. Una noche, decidí seguir al hombre del abrigo más lejos de lo que había ido antes. El tren se detuvo en una estación completamente vacía, sin señales de luces ni nombres. Allí, vi una puerta de hierro con símbolos tallados, un reloj de arena entrelazado con un laberinto. Nadie llega aquí por accidente, dijo el hombre. Este es el vagón de los perdidos, donde aquellos que no enfrentaron su pasado quedan atrapados. Y ahora, alguien ha empezado a manipularlos. Antes de que pudiera preguntar, una sombra cruzó la estación. Otra persona apareció, un hombre de aspecto elegante, con un maletín negro, moviéndose con rapidez. Cada vez que tocaba a un pasajero, sus recuerdos se distorsionaban, los bucles de decisiones de algunos se volvían más intensos, casi imposibles de superar. Él no pertenece al tren, explicó el hombre del abrigo. Ha encontrado la manera de influir en los viajeros desde fuera, usando sus miedos y errores para controlar sus destinos. Si no lo detenemos, los perdidos se quedarán atrapados para siempre, y eventualmente, este mundo y el tuyo podrían mezclarse de forma irreversible. El tren comenzó a moverse solo, y vi que muchos pasajeros estaban desesperados, luchando contra recuerdos que no les pertenecían completamente. Entre ellos, reconocí a personas que había conocido en mi vida, amigos, antiguos compañeros de trabajo, amores que había perdido. Todos eran marionetas de este extraño manipulador. Tienes que ayudarnos, le dije al hombre del abrigo. No puedo quedarme aquí viendo cómo destruye vidas. Asintió y me entregó un pequeño dispositivo que parecía un reloj de bolsillo, similar al que me había mostrado la primera vez. Este es un ancla, dijo. Te permitirá conectarte con los recuerdos verdaderos de los viajeros, separando lo que es real de lo que él ha creado. Pero solo puedes usarlo una vez. Debes elegir cuidadosamente. El tren entró en un túnel interminable. Las sombras de los pasajeros se mezclaban, gritos y susurros llenaban el aire. Sentí miedo, pero también determinación. Sabía que no podía fallar. Puse mis manos sobre el dispositivo y lo activé. Una luz cálida recorrió todo el vagón, tocando a cada pasajero, restaurando recuerdos, decisiones y emociones verdaderas. Uno a uno, los viajeros recuperaron la conciencia, rompiendo los bucles que los mantenían atrapados. El hombre del maletín intentó detenerme, pero la luz lo envolvió y lo obligó a retirarse. Antes de desaparecer, lanzó una última advertencia. Esto no ha terminado. Otros vendrán. Siempre habrá alguien tratando de controlar los destinos.
El tren se detuvo finalmente en una estación familiar. Los pasajeros agradecieron, algunos llorando, otros abrazándose, pero todos libres nuevamente. Miré al hombre del abrigo. ¿Siempre hay alguien manipulando? Pregunté, agotada. No siempre, respondió. Solo aquellos que no entienden el poder de las decisiones y de los recuerdos. Tú ahora eres parte del tren y tienes la responsabilidad de guiar a quienes lleguen, como yo hice contigo. Cuando bajé del tren, la ciudad parecía igual, pero yo sabía que todo había cambiado. No solo por lo que había visto, sino por lo que había hecho, ahora entendía que nuestras vidas no son solo el resultado de decisiones pasadas, sino también de cómo enfrentamos la influencia de otros y cómo elegimos actuar ante el poder que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Desde esa noche, cada tren que pierdo, cada decisión que tomo y cada persona que encuentro, lleva consigo un eco del tren nocturno, recordándome que incluso lo ordinario puede contener lo extraordinario. Tras aquella noche en que liberé a los pasajeros atrapados, creí que el tren nocturno había terminado conmigo. Pero no era así. Una semana después, mientras esperaba un tren común en la estación habitual, sentí una presencia detrás de mí. Un hombre apareció del lado opuesto del andén. Su rostro me resultaba familiar y, al mismo tiempo, imposible, parecía más joven y más viejo a la vez, con un aire de autoridad que no pertenecía a este tiempo. Vestía ropa que no reconocía, un abrigo que parecía hecho de materiales que cambiaban de color según la luz. Tú eres la que cambió el tren, dijo con voz firme. Por eso vine. ¿Quién eres? Pregunté, alerta. Alguien que viene del futuro. Tu futuro. Y necesito advertirte, lo que hiciste la última vez fue necesario, pero también alteró una línea de tiempo. Algunos viajeros que liberaste no deberían haber sido liberados todavía. Sus destinos dependen de que ciertas decisiones ocurran en orden. Mi corazón latió con fuerza. ¿Todo lo que había hecho, había cambiado algo irreparable? ¿Qué quieres decir? Pregunté, intentando mantener la calma. El tren no es solo un puente de recuerdos. Es un eje entre múltiples dimensiones. Cada decisión que tomas, cada viajero que ayudas o liberas, genera ramificaciones que afectan no solo tu presente, sino futuros alternativos, explicó. Y tú, al intervenir, has creado una inestabilidad que alguien más podría aprovechar. Antes de que pudiera reaccionar, el andén se desdibujó. La ciudad desapareció y, por un instante, me encontré en un paisaje que parecía suspendido en el tiempo, túneles infinitos, vías cruzadas, luces que flotaban como estrellas. Necesitas hacer una elección, dijo el hombre. Puedes corregir la línea temporal ahora y restaurar el equilibrio, o permitir que el tren siga su curso, sabiendo que algunas vidas pueden perderse, pero que el futuro será libre de manipulaciones mayores. Miré a mi alrededor. Entre los túneles vi los rostros de los pasajeros liberados, algunos me sonreían, otros me miraban con incertidumbre. Sentí la responsabilidad de cada decisión, de cada acción que había tomado en el tren. Si elijo corregirlo, pregunté, ¿qué pasará con ellos? Algunos desaparecerán de tu línea temporal, dijo, pero eso no significa que dejarán de existir. Solo volverán a su flujo natural, sin intervención. Lo que no puedes hacer es permitir que otros manipulen sus destinos para beneficio propio. Respiré hondo. Todo mi aprendizaje, cada prueba que había enfrentado en el tren, me preparaba para este momento. Comprendí que no podía actuar por miedo o culpa, debía actuar con claridad, responsabilidad y valentía. Tomé la mano del viajero del futuro. Una luz cálida nos envolvió a ambos y sentí como las vías y los túneles se reorganizaban, como un rompecabezas que finalmente encajaba. Cada sombra de viajeros atrapados se disolvió, cada decisión alterada se corrigió. Cuando la luz desapareció, estaba de regreso en el andén de mi estación habitual. El hombre del abrigo y el viajero del futuro ya no estaban, pero un pequeño reloj de bolsillo quedó en el banco junto a mí, marcando una hora que no existía en ningún calendario. Ese día entendí algo que cambiaría mi vida para siempre: el tren nocturno no solo era un puente entre recuerdos y decisiones, sino también un test de responsabilidad. Valentía y conciencia sobre cómo nuestras acciones afectan no solo nuestra vida, sino la de muchos otros a través del tiempo y dimensiones. Desde entonces, cada vez que pierdo un tren, cada vez que alguien cruza mi camino, siento que hay más en juego de lo que parece. Y sé que, aunque no siempre vea al hombre del abrigo o al viajero del futuro, sus enseñanzas siguen guiándome, recordándome que cada decisión importa y que cada acto de valentía puede salvar más que una sola vida.